esta semana sobre cómo nosotros podemos mejorar nuestras publicaciones, ya sea publicaciones online en un sitio web, en las redes sociales, o también cómo nos comunicamos con nuestras escuelas, con nuestras iglesias, con nuestros apoyadores, con nuestros amigos a través de nuestras cartas de noticias. Así que vamos a esperar quizá unos 2 minutitos. Mientras tanto, los demás se conectan. Quisiera que en breves palabras me pudieran decir cuál es su expectativa para esta semana. Y el que quiera compartir, adelante, enciende su micrófono y nos habla. Y perdón, y si pueden decir su nombre, de dónde son y qué es lo que esperan de esta semana. Adelante. Hola, buenas tardes o buenos días para ustedes de Conda, buenas noches, no sé. Mi nombre es Tulio, yo soy de Brasil, soy aquí de Jucum Palabra Viva, y mi expectativa es poder lograr aprender a comunicar mejor aquello que me inspira, ¿no? La visión, las cosas que Dios ha puesto en mi corazón, cómo comunicar mejor a las personas para que pueda cumplir mejor el objetivo, ¿no? De pasar la visión a otras personas. Gracias, Tulio. ¿Quién más? Si no quieren hablar, no se sientan presionados, pero si les gustaría compartir, nos encantaría saber que está en su corazón. Hola, mi nombre es Karen, soy de México y mi deseo es también poder crecer en esta área, poder tener mejores estrategias más efectivas para poder transmitir bien un mensaje, ya sea, bueno, trabajo con jóvenes, entonces la intención es que pueda llegar un mensaje claro de lo que queramos compartirles. Eso, saludos a todos. Gracias, Karen. Muy precisa. ¿Quién más? Quizás 2 personas más. Ok. Bueno, si vamos a ver entonces durante la semana si es que cumplimos con las expectativas que ustedes tienen. Pero este seminario realmente responde, esa es la verdad. Hacemos cosas interesantes, cosas que la mayoría del mundo no tiene la capacidad de hacer, ya sea porque viajamos a distintos países, conocemos distintas culturas, tenemos una oportunidad de compartir con gente que tiene una cosmovisión parecida a la nuestra, pero tiene un trasfondo diferente. Y sin embargo, por algún motivo, a veces no tenemos todos los recursos que necesitamos. No tenemos el apoyo de nuestras iglesias, de nuestros amigos, de nuestra familia, y a veces no tenemos suficientes estudiantes en nuestras escuelas. ¿Y por qué esto ocurre? No es porque estamos haciendo las cosas incorrectas, de hecho estamos haciendo lo que Dios nos está llamando, pero es porque estamos comunicando de la forma incorrecta. Y las personas que están a nuestro alrededor no se pueden identificar y no pueden ser parte de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esta semana los vamos a llevar en un viaje, en una travesía, en cómo podemos mejorar la forma en que comunicamos. Y lo vamos a hacer lo más práctico posible, lo más tangible posible, para que no sea algo solamente de conocimiento, sino que cada día en clase vamos a tener tareas y también vamos a darles tareas para la casa, no muchas para no sobrecargarlos, pero que los ayuden un poco a entender cómo su audiencia piensa y cómo nosotros podemos llegar a esa audiencia de la forma más efectiva posible. Para los que no estaban conectados unos minutos atrás, mi nombre es Matías Arredondo, yo soy chileno, pero soy el líder de la Escuela de Escritores junto a mi esposa aquí en Jucum, Hawái. Conmigo está Lenny Roxana, que está ahí conectada. Ella es graduada de la primera generación de la Escuela de Escritores en Costa Rica, junto con Athena Jackson. Creo que va a continuar la visión allá en Costa Rica, ya para septiembre de este año, y ya el próximo año su deseo es llevarla a Bolivia.
Y Atena es nuestra staff, ella también tiene un corazón por todo lo que es comunicaciones, diseño gráfico. La vamos a conocer más el día miércoles y ambas van a estar compartiendo durante esta semana sobre cómo mejoramos nuestra comunicación. Tulio, ¿te gustaría orar por nosotros antes que comencemos? Y después voy a dejar a Lenny, que tiene mucho que compartir con nosotros. Por supuesto. Señor, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias por aquellas cosas que tú vas a hacer. Como hablaba Matías, esperamos que nuestras expectativas puedan ser cumplidas. Y aunque esas cosas que no tenemos expectativas, que no nos imaginábamos, que no esperábamos, puedan suceder esta semana y podemos aprender algo nuevo, Señor. Bendice a cada uno de los que va a compartir, cada uno de los que está conectado a esta reunión en diferentes lugares. Damos gracias por esta oportunidad y que podamos, como dijo Matías, compartir de manera buena las cosas buenas, las cosas lindas que tú estás haciendo a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Tulio. Ok, Lenny, todo tuyo. Muchas gracias, Matías, y un gusto estar en esta sala Zoom con todos ustedes. Que el Señor bendiga sus vidas. Realmente es una semana muy especial que inicia, una semana en la cual el Señor va a estar siempre trayéndonos a la memoria varios de nuestros sueños en el ámbito de la escritura, de la comunicación, y bueno, de eso se trata. Así que vamos a empezar en esta primera sesión, en esta tarde, con los fundamentos y una pregunta que en realidad todos nos hacemos al empezar a escribir, ya sea una carta de noticias, un libro, un artículo, pero todos en algún momento decimos, ok, ¿por dónde empiezo ahora? ¿De qué voy a escribir? ¿Qué voy a hacer? Entonces, lo que vamos a ver en esta tarde justamente es eso. ¿Cuáles son las primeras decisiones antes de empezar a escribir? Entonces, es una clase muy importante, ya que estas decisiones de las que vamos a hablar en esta tarde, uno tiene que tomarlos antes de empezar el proyecto que está haciendo. Así sea una carta corta, una carta de noticias, aunque sea una publicación red social, sí o sí es recomendable primero tomar estas decisiones. Así que les voy a ir compartiendo pantalla para empezar con esta primera sesión. Y básicamente, la regla, para mí la única regla en esta tarde es que nadie se quede con consultas. Es un tiempo que el Señor ha provisto para poder también ir enriqueciendo todo lo que ya hemos ido viendo en estos años, ustedes como ministerio, y también la meta es que todas las preguntas que vayan surgiendo en tu mente, tú las puedas ir escribiendo al chat, o si en algún momento es algo urgente, entonces simplemente enciendes micrófono y haces la pregunta, interrumpes, no hay ningún problema. O si quieres también vamos a tener un momentito en medio de la clase para responder todas las preguntas que vayan llegando al chat. Así que no la pierdas si surge alguna pregunta. Entonces vamos a empezar con la sesión de hoy día justamente con este tema. ¿Qué decidir antes de escribir? ¿Cuáles son estas decisiones? Los objetivos entonces de esta sesión es motivar a los participantes a descubrir el camino para liberar las historias que Dios puso en sus corazones. Ahora todos, de hecho, ya tienen esas historias, esas cartas, ya están en tu corazón. Lo único que nosotros hacemos es ver algunas herramientas para liberar esas historias. No es que las vamos a inventar, ya están ahí, las tienes. Todo lo que tú has vivido, lo que has experimentado, tu experiencia con Dios, ya es esa semilla que el Señor fue poniendo, y a partir de eso tenemos ahí la semilla que vamos a
empezar a compartir con los demás. Vamos a ver algunos fundamentos básicos de la escritura y principalmente enfocarnos en estas decisiones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Antes de empezar esta sesión, quisiera primero que podamos todos estar de acuerdo en algo, en lo importante que es la comunicación para el Señor y también para nosotros. Entonces, para ponernos de acuerdo en este punto, primero es importante que todos reflexionemos en qué significa la comunicación para el Señor. Y para entender esto, un pasaje muy precioso de la Escritura, que todos lo recuerdan y lo sabemos de memoria, está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, donde el apóstol Juan nos dice algo, una verdad realmente increíble. Nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, en el griego sabemos que este verbo es el logos. Este logos es la palabra. Entonces vemos que en el principio era el verbo. Se compara al Señor Jesús mismo, se compara a nuestro Señor con la palabra. ¿Y esto por qué? No es una casualidad o una mera introducción literaria, es el inicio de una gran verdad, ya que el Señor tenía un mensaje para nosotros, y lo que nos dice esto en Hebreos 1, 1 y 2, nos dice que ese mensaje era tan importante que en otros tiempos habló a través de los padres, a través de los profetas, pero en los postreros tiempos nos habla a través de el Hijo, a través de Cristo. O sea, esto nos significa que ese mensaje que el Señor tenía para darnos era tan valioso, es tan valioso, tan importante, que tuvo que al final venir Él en persona a traernos ese mensaje. Y por eso es que decimos, bueno, es el verbo, está ahí, es la palabra que vino personificando a Cristo a través de la palabra. Entonces, tenemos que entender la importancia que tiene para el Señor que llegue su mensaje. Es como, bueno, no sé, en una oficina importante el gerente manda mensajes y va a su mensajero, va a repartir cartas, va la secretaria, va alguien y va llevando, pero llega un momento en el que él se da cuenta, ok, este tema sí es urgente, tengo que asegurarme de que sí llegue, así que voy a ir yo en persona a dejar este mensaje. Es lo mismo que hizo nuestro Señor. Quiero que este mensaje llegue, así que voy en persona para que llegue este mensaje. Es a ese punto de importancia que tiene el mensaje y la comunicación para nuestro Señor. Él ama las comunicaciones porque Él ama las relaciones. Él ama que nosotros nos comuniquemos con Él y que también nos llevemos bien entre nosotros. Él ama eso y no hay manera de desarrollar relaciones, de desarrollar amistad, de tener un sentido de familia si no es a partir de la comunicación. Y por eso es que, partiendo de que la comunicación es tan importante para el Señor, es que recordamos que Él también nos hizo comunicadores. Ahora cada uno de nosotros es comunicador. Ese es nuestro ministerio, comunicar aquel mensaje que el Señor tiene. Somos sus embajadores, somos sus comunicadores. Es ese mensaje que el Señor envía a través de nosotros. Entonces, es tan importante ese mensaje que el Señor tiene, que nos usa a nosotros, aún en nuestra imperfección, para llevarlo, ese mensaje de esperanza, ese mensaje del Evangelio, a un contexto al cual solo tú puedes llegar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hay un contexto al cual tú puedes llegar como parte de esa comunidad, de la base en el que estás, del ministerio que tienes, de la nacionalidad que tienes. Tú puedes llegar e impactar a ese contexto.
Puede que yo no pueda llegar a ese contexto, ni Matías, puede que ni aún Gabriel García Márquez pueda impactar a ese contexto al cual tú puedes impactar, porque tú estás ahí representando al Señor. Entonces, cada uno de nosotros tiene que poder descubrir ese mensaje y llevarlo, recordando que todo comenzó con el verbo, con la palabra escrita. Y la palabra es tan básica para todas las formas de comunicación, aún aquellas que no la asociamos para nada con la escritura, como los guiones de películas, como la publicidad, los anuncios en televisión. Cualquiera sea el medio de comunicación, todo comenzó con un escritor que estaba ahí estudiando las palabras y empezó a escribir la idea. Y así nacieron las películas, así nacieron las novelas, así nació la publicidad que vemos. En el principio era el verbo. Entonces, es muy importante para nosotros valorar la comunicación como el Señor la valora y también valorar el impacto de la comunicación escrita. La comunicación escrita, a diferencia de las otras formas de comunicación, tiene un plus que trasciende tiempo y espacio. Puede que lo que yo escriba hoy, 2021, lo lean en 10 años, personas que no conozca, personas que tal vez nunca llegue a conocer, pero por alguna razón eso que escribió hoy va a ser de bendición para ellos, así como hoy es de bendición para mí libros que se escribieron hace años, de autores que no conozco, pero que bendicen mi vida. Entonces hay ese poder en la comunicación escrita y por eso es importante trabajar y poder rescatar los sueños que Dios puso en nuestro corazón. Así que vamos a ver cuáles son estas decisiones que tomamos al empezar a escribir. Todos tienen sus hojitas de apuntes, pueden ir tomando ahí las notas. Podemos resumir la sesión de hoy en estas 3 partes, porque vamos a ir analizando cada una de estas decisiones. La primera decisión es quiénes son mis lectores, ¿sí? Y en esta vamos a tomar gran parte de la sesión porque es la más importante. ¿A quién le voy a escribir? ¿Quién es esa persona que quiero alcanzar? Después vamos a ver qué enseñanza quiero transmitir, qué enseñanza quiero entregar y finalmente en qué formato voy a escribir. Así que vamos con la primera decisión. ¿Por qué la hemos puesto primero? Porque esta decisión es la más básica. No puedo empezar a escribir sin haber tomado esta decisión. ¿A quién voy a escribirle? ¿Quién es mi audiencia? Y esta pregunta es tan importante porque muchas veces aún como cristianos nos hemos enfocado más en pensar en el mensaje o en ser fieles al mensaje que vamos a transmitir, ¿sí? O redactar bien los detallitos, que sea entretenido, pero pienso tanto en mi mensaje que me olvido de la audiencia a la que tengo que servir. Y me olvido de que, en resumen, escribir es un servicio, es otra forma de servir. Es un ministerio y como todo ministerio también es una forma más de servir. Yo escribo para que otra persona pueda entender algo, recibir información, tal vez recibir un tiempo de entretenimiento, pero de alguna manera yo le estoy sirviendo. Ahora no puedo servir a quien no conozco, no puedo servir al vacío. Entonces, la pregunta más importante es esta: ¿quién es mi lector? ¿Quién es mi lector? Para responderme a esa pregunta, entonces puedo hacer algunas acciones. Primero, necesito imaginarme a mi lector y para eso tengo que cambiar el enfoque, porque muchas veces al empezar a escribir estoy muy enfocado en mí misma. Estamos enfocados en nosotros mismos. Porque decimos eso muy bien, quiero expresar lo que siente mi corazón. Entonces me van a responder, si la gente me escuchara me diría, ok, no me interesa lo que hay en tu corazón, a mí lo que me interesa es saber es la respuesta a estas preguntas, o me interesa
de conocer una historia. Entonces, tengo que enfocarme más en mi audiencia, en aquello que la otra persona necesita. Y este es el secreto aún de grandes editores. Hay un editor de la revista Guidepost. El editor de esta revista es una revista antigua, una revista que se encarga de publicar devocionales, pero que tiene una audiencia específica dirigida a personas que están en el ámbito de los negocios, que están tal vez con poco tiempo disponible, y de hecho es una revista que se vende en aeropuertos. Entonces, lo que tenía este editor junto a su computadora es una fotografía de un hombre que está saliendo del aeropuerto, cansado, que está atendiendo una llamada, pero que a la vez está ahí con unos breves minutos para leer una revista. Y él tenía esa foto de ese hombre ahí porque él sabía que todo lo que estaba escribiendo estaba dirigido a esa persona. Estoy escribiendo para él. Tiene que ser algo que él pueda entender. Tiene que ser algo con lo que él se identifique. Entonces, eso le ayudaba a enfocarse y también al editar poder mejorar los artículos de tal manera que sean más fáciles de entender para ese lector. Él sabía que no podía apuntar a otro grupo diferente de personas. Él tenía un enfoque en esa audiencia y de hecho fue un éxito. Esa revista es reconocida a nivel internacional. Entonces, tenemos que recordar que escribir es como tener una comunicación íntima con la persona. Es como cuando tú te sientas a tomar café con tu mejor amigo, con tu mejor amiga o con alguien de tu familia y puedes conversar sobre varios temas. Llega un momento en el que la conversación se hace demasiado placentera y empiezas a abrir tu corazón. Pero algo así es la comunicación escrita. De igual manera, nosotros estamos permitiendo que esa persona nos abra su intimidad al leer, ya sea una carta sencilla, ya sea un libro, un artículo, pero nos está regalando parte de su tiempo para escuchar lo que tenemos que decir. Entonces es una comunicación íntima y tengo que tratar de conectarme con esa persona. Y para eso tengo que conocer a mi audiencia. Comunicar en realidad es como tratar de saltar un precipicio porque hay una gran distancia. Cuando nosotros queremos acercarnos a otra audiencia, tenemos que entender que hay una gran distancia, ya sea por temas culturales, temas aún de contexto histórico, de contexto religioso, de contexto familiar. Hay una gran distancia que tenemos que pasar porque esa persona no ha vivido lo mismo que nosotros, tiene tal vez otra experiencia, tiene otros principios, tiene otra cosmovisión. ¿Qué voy a hacer? No me queda más que construir un puente. Voy a tener que acercarme a esa persona y construir un puente para pasar al otro lado y llevar la información. Y yo tengo que hacerlo como escritora. No es esa persona, porque yo soy quien tiene el llamado de llevar ese mensaje. Yo tengo que esforzarme por llegar a él. Así que vamos a tener que esforzarnos por conocer a nuestra audiencia. Así que, ¿cómo podemos conocer a esta audiencia? Eso es lo que vamos a ver y para eso tenemos algunos conceptos que nos van a ayudar mucho. ¿Cómo puedo delimitar quién es mi audiencia y cómo puedo conocerlos más? Entonces, para eso me ayudan estos conceptos. El primero, la psicografía. La psicografía nos permite clasificar a las personas según sus actitudes, según sus aspiraciones, según y otros criterios psicológicos. Entonces podemos clasificar así a las personas en función quizás a las aspiraciones que tienen y eso va a variar de acuerdo a diferentes circunstancias.
va a variar incluso de acuerdo a su edad, va a variar de acuerdo al contexto en el que está viviendo, aún históricamente va a ir cambiando la psicografía en función a las necesidades de las personas. Por ejemplo, hoy en día, sí, algo muy importante, algo a lo que todos aspiran es pues a tener ya sea no sé, un seguro de salud bueno, tal vez estabilidad de tal manera que pueda evitar tener algún tipo de contagio y pasar un momento de sufrimiento. Y bueno, las personas también en este contexto, después de todo lo que vivió la humanidad, tiene aspiraciones específicas. Ahora, puede que nos encontremos con una audiencia que tenga otra aspiración prioritaria más específica. Cuando nosotros le escribimos a misioneros, tenemos que conectarnos con esa aspiración que ellos tienen. Conocemos cuáles son sus actitudes porque se parecen a nosotros. Tal vez podemos ver qué es lo que ellos necesitan. Y todo esto me va a ayudar a encontrarlo la psicografía. Entonces, además, la psicografía me va a permitir entender qué es lo que está leyendo mi audiencia. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú quieres escribirle a adolescentes, tienes ese llamado. Bueno, vas a tener que buscar y ver qué es lo que están leyendo ahora. Sí, necesitamos saberlo. ¿Qué están leyendo? ¿Qué estarán leyendo? Bueno, que estén leyendo ya sería un gran logro, pero tal vez están leyendo algo que obviamente eh, es contrario a los principios bíblicos. De hecho, es lo más probable que estén viendo tal vez algunas historias, algunos poemas, que estén aún leyendo algunas historias contrarias a los principios bíblicos, o tal vez están leyendo algo en función a su aspiración, un adolescente que aspira tal vez ser más popular, ser el centro de atención, quizás ser alguien influyente, tener más amigos. Es posible que esté leyendo ese tipo de libros, pero necesitamos conocer qué es lo que está leyendo esa audiencia a la que tú quieres alcanzar. Quieres alcanzar a misioneros o tal vez a líderes de iglesia, tal vez a mujeres, tal vez a, no sé, artistas, pero a ese grupo tengo que conocerlo y ver qué es lo que está leyendo para también encontrar una respuesta y saber cuáles son sus aspiraciones. Ahora, además de la psicografía, lo que me permite especificar más a mi audiencia es otro concepto que es la demografía. Y la demografía nos permite clasificar a las personas en función a algunos parámetros como género, como religión, incluso por la nacionalidad. ¿Para qué? Para poder ser cada vez más específicos. En el caso de género, es algo muy importante. En algún momento voy a tener que decidir si voy a escribirle o mi audiencia va a ser prioritariamente mujeres o prioritariamente varones. Principalmente si tú vas a escribir historias, cuentos. Tal vez muchos de ustedes tienen ese llamado a escribir cuentos que lo van a ver el día miércoles con Atena. Entonces, si tenemos que contar una historia, sí o sí voy a tener que elegir un personaje principal. Ese personaje principal tiene que ser alguien con quien mi audiencia se identifique. Si yo voy a escribirle, no sé, por ejemplo, a un grupo de mujeres de 30 a 35 años, así, que están ahí, no sé, en el esplendor de su liderazgo, que están ahí con toda la energía todavía, con muchas ideas para querer hacer. Pero, ¿qué ocurre si para dirigirme a esas personas escribo una historia y mi personaje principal es una mujer anciana? ¿Sí?
es muy probable que no se identifiquen con ella. Lo ideal es que el personaje principal se parezca a la audiencia a la que le estoy escribiendo. Sin embargo, otro aspecto también muy importante aquí es el género. ¿Por qué? Porque si mi personaje principal es ya sea una muchacha, una princesa, no sé, una hada madrina, si escribo ficción, o si sea una mujer misionera, pero si es una mujer, es un poco difícil que ese libro, esa historia la lean los varones. No se van a identificar. A los chicos no les gusta leer historias donde la personaje principal sea una niña. Al revés, es un poco más posible. Creo que somos un poco más flexibles nosotras. Nosotras sí podemos leer una historia donde el personaje principal sea un príncipe, sea un héroe, pero al revés no. Entonces voy a tener que decidirlo. A la vez, también, aunque no escriba historia, puede que escriba una carta, una enseñanza, un devocional, escriba temática. De igual manera, voy a tener que decidir. ¿Por qué? Porque si decido algo bien específico, esto me va a permitir ser más relevante. Si yo me dirijo a un grupo de adolescentes en general, puedo lanzar muchas enseñanzas. Pero si yo decido escribirle a un grupo de adolescentes mujeres, voy a poder escribir cosas tal vez más específicas, más profundas, más nuestras, que va a hacer que ellas se identifiquen más rápidamente. Entonces, esto le va a dar más poder a la escritura. Entonces, es bueno decidirlo, es bueno cerrarlo. Voy a escribirle a quién, prioritariamente a hombres o a mujeres. Y también al revés, puedo hacerlo. Nada me impide escribirle a una audiencia de varones. Puedo hacerlo, pero con la advertencia de que voy a tener que estudiar harto, porque tengo que conocer a mi audiencia. Tal vez ellos tienen otras aspiraciones que yo no voy a entender a simple vista. Así que sí que voy a tener que leer harto para llegar a conocer más a mi audiencia y entenderlos y ver cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus necesidades. Así que para tal vez reducir un poco el camino nos ayuda mucho ser específicos en este punto del género. Lo mismo nos ocurre con la religión. Aquí una decisión básica va a ser la siguiente. ¿Les estoy escribiendo a cristianos o a no cristianos? Porque muchos de ustedes tienen un llamado para escribirle a no cristianos y de hecho lo aplaudiría. Buena falta que hace. Escribirle algo sabiendo que tu audiencia son no cristianos, porque ahorita ellos tienen tanta lectura, tanto para leer y que tiene tan poco de verdad lo que ellos están recibiendo, que haría falta que tan solo tú puedas animarte a escribir algo sabiendo que tu audiencia van a ser no creyentes, que vas a tener que escribirles con un lenguaje no religioso, pero que puedes transmitirles esperanza, que puedes transmitir palabra, que puedes transmitir verdad. Entonces, muchos de ustedes van a tener ese llamado de escribirle a no cristianos, pero muchos de ustedes también están llamados a escribirle a cristianos, a los de la iglesia, a misioneros, a animar incluso a líderes, a pastores, a maestros. Entonces, tengo que decidir eso primero, mi audiencia. Ok, cuando ya decido, mi audiencia van a ser cristianos. Entonces, aún así debo tener cuidado de entender que aún entre los cristianos sí somos diferentes. No es lo mismo escribirle a un cristiano de Jucum que a un cristiano que está tal vez en la iglesia, pero fuera del contexto misionero. Y pasa que muchas veces nosotros, aún en nuestras cartas de noticias, en nuestros testimonios, estamos tan impregnados del idioma de Jucum, de nuestras propias palabras, que hay varias cosas que nosotros creemos que los demás nos van a entender y no las entienden tan fácilmente.
como decir nuestro uno a uno, como el tiempo quieto, como el trabajo práctico, aún como decir escuchar la voz de Dios, que para nosotros tiene mucho sentido, pero para otra persona, aunque sea cristiano, no lo va a entender. Y lo mismo nos ocurre aún con cuando vamos a dirigirnos a una audiencia que también pertenece a una denominación específica. Tenemos que tomar en cuenta si nuestra audiencia es fundamentalista, que tal vez va a entender perfectamente lo que es la regeneración, la justificación, la santificación, la glorificación, pero que le va a costar quizás entender lo que son los dones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Ahora, no quiere decir que yo no voy a escribir eso a ellos, pero si les escribo sobre esos temas a una audiencia fundamentalista, voy a tener que tomar mucho tiempo para detallar todo, para poner pasajes, para que finalmente me entiendan, porque no es algo con lo que están habituados. Y al revés, lo mismo. Puede que mi audiencia sea de pentecostales y muy bien, van a entender de inmediato cuando les hable de la llenura del Espíritu Santo, pero quizás no me puedan entender fácilmente lo que es la regeneración, ¿sí? O lo que es el arrebatamiento, la tribulación y todo eso. Entonces voy a tener que tomar cuidado. No quiere decir que yo no pueda escribirle a esa audiencia. Sí puedo, pero tengo que entender que ellos no están pensando lo mismo que yo y tengo que ponerme ahí tengo que identificarme con ellos, tengo que conectarme con ellos. Entonces, necesitamos sí o sí ver específicamente a qué contexto le estoy escribiendo. Cristianos, muy bien, cristianos de Jucum, perfecto. Cristianos, pero que no están en misiones, muy bien, tendré que tomar otros ejemplos, tendré que usar tal vez otro tipo de respaldo para que se conecten. Entonces vamos a tener que conocer a nuestra audiencia. Y algo muy importante para esto es lo siguiente, seguir y recordar el ejemplo de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús tenía una audiencia bien definida. Cuando Él enseñaba, Él le estaba enseñando a la gente humilde, le estaba enseñando a las multitudes y les enseñaba con cosas de su contexto. Él les enseñaba con cosas que eran para ellos tan cotidianas como la oveja perdida, la moneda perdida, el sembrador, el padre y el hijo pródigo, y cosas no complicadas, no teológicas. Él realmente podía hacerlo todo más difícil, pero lo hizo sencillo porque él quería conectarse con esa audiencia. Él sabía que su audiencia eran judíos, que eran habitantes de pueblos pequeños, que pues tenían un oficio en común, la mayoría de ellos, y que pues estaban y que eran pecadores. Entonces él les hablaba de una manera tan sencilla y tan práctica que todos podían entender sus enseñanzas. Obviamente en algún momento el Señor era duro y tenía conversaciones teológicas profundas, como cuando le habla a Nicodemo, o como cuando hablaba con los fariseos, porque él decía, bueno, ellos son los maestros, ellos deberían saber y no lo están haciendo, pero él era duro con ellos, pero con el pueblo, el Señor siempre era sencillo y esa es nuestra meta, poder escribir algo que nos conecte con nuestra audiencia. Y lo mismo nos ocurre aún con la nacionalidad. Podemos ser más efectivos, ¿sí? Efectivos, o sea, causar efecto, si somos más específicos. Puedo escribirle, el idioma nos une como latina, puedo escribirle a muchos países y puedo lanzar así esto para todos los países. Pero para que cause impacto, lo mejor sería determinar, muy bien, vamos a escribir a esta nacionalidad. ¿Por qué? Por ejemplo,
yo como boliviana puedo hablar de eventos históricos que solo los bolivianos entienden. Para nosotros el 6 de agosto es un día importante, es el día de nuestra independencia y un boliviano me va a entender perfectamente, pero quizás para ustedes el 6 de agosto es un día normal. Y lo mismo para mí con ustedes. Ustedes tal vez en Chile tienen eventos históricos, tienen, wow, su constitución llamada Constitución Pinochet, tienen los eventos que han tenido, que tal vez yo no los pueda entender. Y lo mismo con otras naciones. Lo mismo nos ocurre con otros países. En el caso de un país que tal vez tiene un contexto político diferente, como Venezuela, tal vez me cueste a mí hasta hacer que se conecten con lo que yo estoy escribiendo. Pero ¿qué tal si un venezolano les escribe a ellos desde su contexto, desde la situación política que están viviendo y se van a conectar de inmediato y va a ser más fácil? Van a tener sus propios ejemplos. Podemos citar lugares, podemos citar eventos históricos, personajes. Sí, ustedes pueden hablar de Gabriela Mistral, de Violeta Parra, pueden hablar de todo lo que es Viña del Mar, no lo sé, o sea, hay algo tan propio de ustedes que ustedes lo tienen, pero tal vez para un extranjero no va a ser fácil porque va a tener que ir a estudiar todo eso primero, estudiar lo que significa esto, tal vez hasta las jergas que se usan, pero ustedes sí pueden impactar más fácilmente a su gente. Y lo mismo ocurre con todas las nacionalidades. Entonces, me ayuda mucho definir exactamente a quién quiero llegar. Y si no partes de esto, o sea, de conocer a tu audiencia, no vas a saber con certeza cómo escribir. Por eso es la decisión número uno, ¿sí? Eh, Porque en base a quién es tu audiencia, recién vas a poder seleccionar los ejemplos, vas a poder hacer hasta lanzar el anzuelo inicial, como llamamos, y recordemos, el anzuelo se hace con lo que le gusta al pez, no con lo que le gusta al pescador. Entonces tengo que conocer a quién quiero alcanzar. Es posible que mi mensaje sea interpretado de una manera diferente. Puede que escriba un mensaje pero que sea ofensivo para otros y yo nunca lo supe. Así sea una carta. Puede que una palabra que en mi país sea normal para otros sea una ofensa. O puede que al revés, que no tenga impacto, que no tenga sentido en otro país. Voy a necesitar ahí enfocarme exactamente a quién quiero llegar. Y si tengo un llamado para escribirle a otra nación, perfecto, pero voy a tener que tomarme el tiempo de conocer a esa nación, de trabajar con ellos, de conocer lo que ellos valoran. Y aquí un puntito muy importante es esto, eliminar las jergas al escribir. Cuando hablamos tenemos muchas jergas, ya sea no solo nacionales, tenemos jergas aún técnicas por la formación que nosotros tenemos en la profesión, tal vez aún como jucumeros tenemos jergas, tenemos aún, sí, en el contexto religioso también, como cuando decimos la congre, la unción, voy a, sí, eh, voy a orar por ti. Y bueno, esas pequeñas, oh, Dios te bendiga, los clichés que vamos usando excesivamente, es bueno hacerlo en pequeñas dosis, pero cuando ya exageramos, la gente va a perder el interés porque no va a entender de qué estamos hablando. Entonces, necesitamos imitar nuevamente aquí a nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús evitaba imitar a los fariseos que eran tan reconocidos como maestros respetables en aquel tiempo, y el Señor, que era más maestro que ellos,
pero él decía las mismas verdades de Moisés, de los profetas, pero de una manera sencilla, de una manera comprensible, de una manera fácil. El Señor Jesús no buscaba ahí complicaciones teológicas. Entonces necesitamos reflexionar aún en las palabras que usamos, porque muchas veces nos hemos cargado de un lenguaje tan religioso. Aún en nuestras cartas tenemos un mensaje súper religioso y eso hace que la gente pues sí, se aburra, se ofenda, bueno, esto ya, y va a hacer algo, o cerrar el libro, o en el caso de la publicación simplemente hacer clic en la pestañita para cerrar, lo voy a leer después. Y sabemos que ese después nunca va a llegar, porque en el fondo el lector es como nuestro jefe. Simplemente él decide cerrarlo y lo va a cerrar para siempre. Listo. Esto, ¿no? Y así a todos nos pasó, tal vez tenemos cartas pendientes en la bandeja de entrada, o tal vez tenemos aún libros pendientes de leer. Pero lo mejor es eliminar la jerga al escribir. Y para esto nos sirve mirar más allá de nosotros mismos. El centro no somos nosotros, es el lector. Y ahora, ¿cuáles son algunas características de nuestra audiencia? Aquí hay algunas características, 4 en realidad, con las que todos se pueden identificar porque de alguna manera todos hemos sido lectores y somos lectores de cartas, de libros, y nos identificamos con estas características. Entonces, no puedes perder de vista que tus lectores son así. ¿Cómo son mis lectores? En primer lugar, mis lectores, 1, están siempre ocupados. Ya siempre están ocupados, todos tenemos prioridades y todos queremos que esas prioridades sean respetadas. Aún las redes sociales lo han entendido esto muy bien. El jueves van a ver el detalle y se van a dar cuenta que por esa razón hasta hay un límite máximo de palabras. No puedes escribir un mensaje hasta el infinito. Hay un límite de palabras que es el promedio de lo que alguien puede leer en una red social. La atención que tiene una persona pues oscila de verdad entre un minuto y medio, y por eso es que hasta los trailers de las películas son ahí cortitas, 18 segundos máximo, 30 segundos. ¿Para qué? Para que quede como un flash y la persona reciba el mensaje. La idea es poder escribir algo corto pero poderoso, sabiendo que mi audiencia está conformada por personas que siempre están ocupadas. Otra característica de mi audiencia es que ellos son escépticos, ¿sí? Especialmente cuando escribas no ficción, cuando escribas testimonios, cuando escribas, por ejemplo, devocionales, mensajes evangelísticos, tienes que entender que no es que tu audiencia te va a recibir muy bien, yo creo en esto. Cuando tú le hables, ya sea de milagros o de eventos difíciles de entender, o vas a mandar una enseñanza, tienes que entender que tu lector, uno, ya tiene una posición al respecto. Por ejemplo, si yo le escribo a adolescentes acerca de la importancia de obedecer a sus padres, ¿sí? Tengo que entender que ellos ya tienen un concepto sobre eso y que simplemente si les presento así mi enseñanza, les va a parecer quizás algo anticuado, algo aburrido y lo van a cerrar. ¿Por qué? Porque son escépticos. No lo van a creer tan fácilmente.
O qué tal si tengo que escribir acerca de un milagro, como hay tantos milagros que nos pasan en el entorno de Jucum. En nuestros testimonios tenemos historias sorprendentes de cómo Dios ha provisto para comprar inmuebles, para comprar pasajes cuando no había nada, para traer provisión de alimento. Pero esos testimonios milagrosos, tengo que entender que no son fáciles de creer para mi audiencia, porque ellos no han estado ahí, ellos no lo han vivido y les va a costar creer. Y siendo sinceros, hasta a ti te costaba creerlo, o no, cuánto el Señor tuvo que luchar con nosotros para darnos una bendición, porque simplemente nos costaba quizás creer que es verdad lo que Él iba a hacer. Y cómo queremos que nuestro lector tal vez simplemente lo reciba así fácilmente. Tenemos que entender que son escépticos, que no van a creernos así tan fácilmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo desarmo eso? ¿Cómo desarmo esos paradigmas que tienen? Porque todos ellos ya tienen creencias al respecto, tienen una cosmovisión. Y no es solamente cosa de mandar un buen argumento, es una especie de guerra espiritual también escribir, porque esa persona tiene ahí, puede que esté ahí todo un principado, sí, de por medio que impida que reciba esa verdad. Y yo no voy a ganar con simples argumentos. Ahí sí voy a necesitar que el Señor obre a través de su espíritu y necesitamos actuar en dependencia de Dios y en humildad. Y tenemos dos consejitos prácticos que voy a hacer como vencer el escepticismo. Primero, tengo que ponerme en el lugar de mi audiencia, tengo que mencionarlo, que no es algo difícil o muy fácil de creer, y decirle, te entiendo, esto te va a parecer difícil de creer, apenas yo podía creerlo, pero lo estoy viendo con mis propios ojos. Cuando le hablas de testimonios, apenas podía creerlo. Sí, es mejor enfatizarlo así, para que la persona pueda entender lógicamente y le cuentas el detalle lógico de todo el testimonio para que la persona lo entienda, para que esa persona pueda entender que eso es real. O puedes decirle, expresar esas dudas, adelantarte antes de, antes de nada, tú misma hacer preguntas en lo que estás escribiendo, tú mismo escribir, eh, sé lo que estás pensando y empezar a contestar imaginariamente qué preguntas crees que él te haría. Por ejemplo, si yo tengo que escribir un testimonio, si tengo que escribir un testimonio acerca de un caso práctico, imagínense, necesitaba $4,000, ¿ya? Y de repente me llegó esa provisión. Alguien tocó mi puerta, salí y me dieron ese dinero. Obviamente difícil de creer. Ustedes me creen en el entorno de Jucum. Ahora, cómo lo hago? Voy a tener que contar los detalles y esa persona me va a empezar a hacer preguntas imaginarias. Ok, tú conocías a esa persona que te trajo el dinero, tú le habías dicho que lo necesitabas, tú, no sé, tal vez era una persona que te debía muchos favores, tal vez es algo que era tu cumpleaños por último, o qué es lo que pasó. Entonces necesito adelantarme a las preguntas lógicas que va a hacer la persona para entender y ponerme en su lugar. Y a la vez necesito también tomar una posición baja, la posición de la humildad. No voy a vencer, no voy a destruir argumentos con argumentos. A los argumentos se los destruye, sí, se los destruye con la verdad, se los destruye con humildad, se los destruye con esos detalles de lo que el Señor realmente ha hecho en nuestra vida, se los destruye con transparencia, con humildad, para que mi lector se identifique con lo que estoy escribiendo. Entonces,
tengo que entender, no es tan sencillo, no estoy escribiéndole a personas que me van a creer todo. Puede que de nuestras cartas de noticias muchas cosas no nos crean, pero tengo que tomar el tiempo de contarle detalles. También necesito entender que en mi audiencia ellos quieren ser entretenidos. Todos quieren ser entretenidos. Todos quieren disfrutar y tener alegría. Nadie agarra un libro para sufrir, una carta, sino ellos quieren saber algo, quieren disfrutar ese tiempo. Y necesitamos darle eso a nuestra audiencia. Aunque estés escribiendo algo como un artículo, algo teológico o un devocional, igual puedes hacerlo entretenido. Entonces, tienes que dar un espacio a la diversión y contactarte ahí con tu audiencia. ¿Qué es lo que le gusta a tu audiencia? ¿Qué es lo que va a atraer su atención? Puede que sea un tema que ellos necesiten, pero que no les guste leer. Si le escribo a adolescentes, es muy importante para ellos conocer su llamado, pero no es algo que les interese mucho. Así que, ya que están pensando en otras cosas, voy a necesitar encontrar un anzuelo para que a ellos les interese eso. A ellos les interesa cómo ser popular, cómo tener más amigos. Entonces voy a tener que lanzar un anzuelo con algo que a ellos les interese. Entonces necesitamos hacerlo entretenido. Y también necesito entender que mi audiencia tiene necesidades. ¿Sí? Mi audiencia tiene necesidades. Y nunca vamos a poder satisfacer una necesidad que no conocemos. Por eso tengo que conocer a mi audiencia. Tengo que ver qué es lo que ellos necesitan. Tengo un llamado para escribir a misioneros que están en Chile. Muy bien, ¿cómo está la situación allá? ¿Cómo está tal vez el porcentaje de misioneros? ¿Cómo está el apoyo de las iglesias? Voy a tener que conocerlo para poder entender cuáles son sus necesidades específicas. Hay básicamente 3 tipos de necesidades: las universales, como la comida, la ropa, el refugio, autoestima, amor, aceptación, propósito, significado, todo eso. Todos las tenemos. Pero también hay necesidades específicas, necesidades que tiene un grupo en específico. Por ejemplo, no a todos nos interesa cómo aprender a hablar en público, o no a todos nos va a interesar cómo aprender chino, o tal vez cómo ganar amigos, pero a un grupo sí le va a interesar eso, es su preocupación. Ahorita un gran porcentaje de la gente, tal vez a una audiencia, volviendo al ejemplo, misioneros en Chile, quizás muchos quieren saber cómo levantar finanzas. Eso puede ser una necesidad específica. Otros querrán saber cómo plantar iglesias. Tal vez otros querrán saber cómo comunicarse mejor con las iglesias. Pero necesito conocerlos y saber cuál es su necesidad específica. Y también, al conocer esa necesidad, voy a saber desde dónde puedo escribir, ¿sí? Desde qué plataforma, eso lo vamos a ver mañana, desde qué plataforma puedo escribir. Entonces, algo muy importante en esto también es llegar a conocer nuevamente a mi audiencia, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan. Así que vamos a hacer una breve práctica de esto y de paso los conozco un poco más, voy a ver a quienes quieren escribir con todo lo que vimos hasta ahora. Cada uno va a escoger a su audiencia, a quién quiere escribir, pero esta práctica la vamos a hacer en unos 5 minutos, ya que vamos a tomarnos un breve break de unos 5 minutitos para tomar café, para poder ir al baño, un momento de desestrés.
pero vayan pensando en su audiencia. Al volver, volvemos directamente con la práctica. ¿Ya? Volvemos con la práctica. Y también, si tienen alguna pregunta, igual al retorno podemos empezar con preguntas antes de arrancar con la segunda parte. Así que 5 minutitos a partir de ahora. Volveríamos exactamente, sí, 5 y 7. En 5 minutos nos vemos para la segunda parte.